Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí feliz y emocionada. Porque, como ya habrán visto en el título, tenemos un nuevo capítulo de Mert y Afra, Amor en serie, y créanme, este capítulo los va a dejar boquiabiertos. Prepárense. Para aquellos que son nuevos por aquí, o quizás se perdieron los capítulos anteriores, Mert y Afra, Amor en serie, es nuestra serie favorita, ¿recuerdan? Es nuestra dosis semanal de romance, drama, risas y por supuesto un montón de amor. Seguimos la historia de Mert y Afra, dos almas gemelas que luchan contra viento y marea por estar juntas. Ya hemos pasado por muchas emociones, ¿verdad? Altas, bajas, momentos de felicidad desbordante y otros que nos han dejado el corazón hecho pedazos. Pero siempre, la esperanza de un futuro juntos ha permanecido latente. Y este capítulo, este capítulo es especial. Prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a explorar un nuevo nivel en la relación de Mert y Afra. Van a ver cómo evoluciona su amor, cómo enfrentan nuevos retos y cómo, una vez más, demuestran que su vínculo es inquebrantable. Este capítulo nos sumerge aún más en las complejidades de sus vidas, revelando capas de sus personalidades y profundizando en los desafíos que enfrentan como pareja. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas, sus pañuelos, y prepárense para ser parte de la historia de Mert y Afra. Prometo que no se arrepentirán. Y antes de que empecemos con el resumen del capítulo, quiero hacer una pequeña pausa. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los nuevos capítulos, ni los vídeos especiales, ni nada de nada. Ayúdenme a construir esta comunidad de amantes del romance y las buenas historias. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada y por supuesto, denle al botón de me gusta si ya están emocionados por lo que viene. Gracias, de verdad. Me ayudan muchísimo. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, me impulsa a seguir adelante, a crear más contenido y a compartir esta maravillosa historia con todos ustedes. Bien, ya estamos todos listos. Vamos al grano. ¿Qué nos depara este nuevo capítulo de Mert y Afra, Amor en serie? Comenzamos con Mert y Afra en un momento de calma. Después de todo el drama que hemos presenciado, ambos parecen haber encontrado un equilibrio. Se les ve compartiendo un desayuno romántico, llenos de sonrisas y miradas cómplices. Es un alivio, ¿verdad? Necesitábamos un poco de dulzura después de todo lo que han pasado. La luz del sol ilumina su cocina, mientras comparten café y croissants. Las risas fluyen naturalmente y se nota la conexión profunda que existe entre ellos. Charlan sobre el futuro, sobre sus sueños, sobre esa casa que tanto desean y cómo, con esfuerzo y amor, están construyendo un futuro juntos. Se nota que han aprendido a comunicarse, a apoyarse mutuamente y a valorar cada momento que comparten. Me encanta verlos así de felices. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, es evidente que el amor entre ellos ha crecido y se ha fortalecido con el tiempo. Este momento de paz es un respiro para el espectador, un recordatorio de la belleza de su relación y de la esperanza que reside en su futuro. Pero como sabemos, la vida nunca es tan sencilla. Y aquí es donde la trama se pone interesante. Pronto, la tranquilidad se ve interrumpida. El sonido de un mensaje de texto, la mirada de Afra que se oscurece, la tensión que se instala en el ambiente. Algo no está bien. Un secreto del pasado de Afra, algo que ella había mantenido oculto, sale a la luz. Este secreto pone a prueba la confianza de Mert y los hace cuestionarse todo. La verdad es dolorosa y la reacción de Mert es comprensible, pero también llena de dudas. La revelación es como una bomba, explotando en el centro de su idílico mundo. La fachada de felicidad se derrumba, dejando al descubierto vulnerabilidades y heridas sin cicatrizar. El secreto que involucra a una persona del pasado de Afra, una figura que parecía estar enterrada en lo más profundo de su historia, resurge con fuerza, amenazando con romper la frágil estabilidad que habían construido. Las mentiras, por más piadosas que fueran, ahora se revelan como traiciones, y la confianza de Mert, que tanto le había costado construir, se ve amenazada. La incertidumbre se instala en el aire, nublando la atmósfera de amor y afecto. En este punto el guión nos ofrece escenas muy fuertes, muy emotivas. Vemos a Mert enfrentándose a sus miedos, a sus inseguridades.
Vemos a Afra luchando por defender su verdad, por explicar sus motivos, por demostrar que su amor por Mert es más fuerte que cualquier cosa. La tensión es palpable. Hay gritos, lágrimas, reproches, es desgarrador. Pero a la vez es la prueba definitiva de su amor. ¿Podrá su relación sobrevivir a esta tormenta? ¿Será capaz Mert de perdonar? ¿Podrá Afra demostrar que su amor es sincero? Las discusiones son intensas, cargadas de emociones encontradas. La ira, la tristeza, la decepción, el miedo, todos se entrelazan en un torbellino de sentimientos. Mert, con el corazón roto, se enfrenta a la realidad de que la persona que amaba le había ocultado algo importante. La traición lo hiere profundamente, haciéndolo cuestionar todo lo que creía saber sobre Afra y su relación. Afra, por su parte, se debate entre la culpa y la desesperación. Sabe que sus acciones han lastimado a Mert, y se esfuerza por explicar sus razones, por hacerle entender que el amor que siente por él es genuino y que el pasado no define su presente ni su futuro. Las lágrimas ruedan por sus mejillas mientras suplica a Mert que confíe en ella, que le dé una oportunidad. Es una lucha desgarradora, una batalla por preservar el amor que los une. Una de las escenas más impactantes es un encuentro entre Mert y la persona involucrada en el secreto de Afra. Este encuentro es revelador. Nos muestra la complejidad de las relaciones, la fragilidad de la confianza y la importancia de la comunicación. Hay muchas palabras que duelen, pero también hay comprensión. En un intento por entender la situación, Mert decide confrontar a la persona que fue parte del pasado de Afra. El encuentro es tenso y cargado de hostilidad. Las acusaciones vuelan y las heridas del pasado se reabren. Sin embargo, a medida que la conversación avanza, se revela una verdad más compleja. Se entiende que cada persona tiene sus propias razones, sus propias motivaciones. Se comprende que las decisiones del pasado, por más dolorosas que sean, pueden estar influenciadas por circunstancias externas y por el miedo a perder algo importante. Se percibe la fragilidad de la confianza y como una mentira, por pequeña que sea, puede romper el vínculo más fuerte. A pesar de las palabras hirientes, se encuentra un atisbo de comprensión. Ambos hombres, desde perspectivas diferentes, reconocen el amor de Afra y la importancia de su felicidad. Este encuentro, aunque doloroso, permite a Mert ver la situación desde una nueva perspectiva, abriendo una puerta a la posible reconciliación. Luego vemos a Afra sola, reflexionando. Decidida a no rendirse, a luchar por su amor, Afra busca en su interior la fuerza necesaria para enfrentar la situación. Decide hacer algo que demuestra su determinación y su amor por Mert. Busca a alguien que puede ayudarla. Quiere hacer lo correcto, quiere demostrar que está dispuesta a luchar por su amor, sin importar las consecuencias. Es una escena muy fuerte, llena de valentía y esperanza. Después de la confrontación, Afra se queda sola, sumida en sus pensamientos. Reflexiona sobre sus acciones, sobre el dolor que ha causado y sobre el futuro que desea construir con Mert. La soledad le permite procesar sus emociones y tomar una decisión crucial. Decide no rendirse, no permitir que el pasado destruya su presente. Con una determinación inquebrantable, decide buscar ayuda. Acude a una persona que conoce la verdad sobre su pasado, alguien que puede ser clave para que Mert entienda sus razones y para que su amor sobreviva a la tormenta. Esta escena es un testimonio de su valentía y su esperanza. A pesar de la incertidumbre y el miedo, Afra elige luchar por su amor. Su determinación es admirable y su búsqueda de ayuda demuestra su compromiso con la relación y su deseo de encontrar una solución. Esta acción subraya la fuerza de su carácter y la profundidad de su amor por Mert. Y llegamos al clímax del capítulo. Mert y Afra se reencuentran. La conversación es tensa, dolorosa, pero también llena de amor. Ambos expresan sus sentimientos más profundos, sus miedos, sus anhelos. Vemos a Mert dudar, pero también vemos el amor brillar en sus ojos. Vemos a Afra fuerte y decidida, dispuesta a luchar por su amor. El momento de la verdad ha llegado. Mert y Afra se encuentran cara a cara, en un intento desesperado por salvar su relación. La tensión es palpable y las emociones fluyen sin control. La conversación es dolorosa, llena de reproches y preguntas sin respuesta. El pasado resurge y las heridas se abren de nuevo. Pero en medio del caos el amor sigue presente, latente, esperando una oportunidad para renacer. Mert, con el corazón roto, expresa su dolor, su decepción y su miedo a ser lastimado de nuevo.
Afra, con lágrimas en los ojos, le suplica que la escuche, que confíe en ella, que le dé una oportunidad para demostrar su amor. Ambos comparten sus miedos, sus inseguridades, sus anhelos de un futuro juntos. A pesar de la tormenta, el amor entre ellos se manifiesta, aunque sea de manera tenue. La forma en que resuelven esta situación es sorprendente. Es algo que no esperábamos, pero que a la vez tiene mucho sentido. Nos deja sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Vemos a Mert y Afra demostrando que, a pesar de todo, su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Es una escena de reconciliación, de perdón, de esperanza, y de mucho, mucho amor. La resolución de la crisis es inesperada, pero al mismo tiempo, coherente con la evolución de los personajes y la complejidad de sus sentimientos. Mert, a pesar de la traición, decide perdonar a Afra. Afra, con la ayuda de la persona a la que acudió, logra demostrar la sinceridad de su amor y sus motivos. En un momento de gran emotividad, ambos se entregan a un abrazo, sellando su reconciliación. Es un momento de perdón, de esperanza y de un amor que ha sobrevivido a la adversidad. El capítulo termina con una escena final que nos deja con ganas de más. Se vislumbra un nuevo desafío, una nueva aventura para Mert y Afra. ¿Qué les deparará el futuro? ¿Cómo enfrentarán los nuevos retos? Tendrán que esperar hasta el próximo capítulo, que no puedo adelantar cuándo saldrá, pero prometo que no tardará mucho. Después de la reconciliación, una nueva sombra se cierne sobre Mert y Afra. En la escena final, un misterioso personaje relacionado con el pasado de Afra aparece en escena, insinuando un nuevo desafío. El futuro de la pareja parece incierto y la intriga aumenta. ¿Qué secretos oculta este nuevo personaje? ¿Qué consecuencias traerá su llegada? El suspenso se mantiene y los espectadores se quedan con ganas de más, esperando ansiosamente el próximo capítulo. En resumen, este capítulo de Mert y Afra, Amor en serie, es una montaña rusa de emociones. Vemos la calma, la alegría, la tensión, el dolor, la esperanza y sobre todo, el amor incondicional entre Mert y Afra. Exploramos los secretos del pasado, ponemos a prueba la confianza y vemos cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Es un capítulo que nos hace reflexionar sobre la importancia de la comunicación, del perdón y de la lucha por aquello que amamos. Este episodio es un testimonio del poder del amor y la resiliencia de la relación entre Mert y Afra. El secreto desenterrado y la posterior confrontación abren nuevas heridas, obligando a la pareja a enfrentar sus miedos y a reconstruir la confianza. A través de la comunicación, el perdón y la búsqueda de ayuda, logran superar la crisis, fortaleciendo su vínculo y demostrando que el amor verdadero puede sobrevivir a las pruebas más difíciles. Pero la llegada de un nuevo desafío al final del episodio insinúa que su camino aún no está libre de obstáculos, manteniendo a los espectadores expectantes por lo que les depara el futuro. Y prepárense. Porque lo que viene será aún mejor. Bueno, mis amores, hemos llegado al final del vídeo. ¿Qué les pareció el capítulo? ¿Les gustó? Espero que sí. A mí me encantó. Y muero por saber qué opinan ustedes. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué fue lo que más les gustó del capítulo? ¿Qué esperan que pase en el próximo? Quiero leerlos a todos. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus emociones. Me encanta leerlos y saber qué sienten. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ayúdenme a que más personas descubran la historia de Mert y Afra. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman las buenas historias de amor. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Y sobre todo, sigan amando. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por su cariño, por su tiempo. Son lo máximo. Nos vemos en el próximo capítulo. Les mando un beso enorme y un abrazo lleno de amor. Adiós. Y recuerden, el amor siempre triunfa.